Y lo que sorprendía era el atentado del cual terminó siendo víctima Clemencio Gringo González. Alguien muy mencionado en el mundo del sicariato, Iván, pero que su nombre había saltado meses atrás cuando mataban a su hijo. Y se pronunciaba lo que siempre se anuncia en Pedro Juan Caballero, que cuando se le mata a alguien importante va a haber una vendetta, pero en este caso me parece que se le ha adelantado. Asimismo, arrancamos con el desarrollo de esta información. Ayer al mediodía fue ultimado con 48 balazos el veterano y devaluado capo de la frontera Clemencio González Jiménez, de 64 años, más conocido como Gringo González, quien estaba viviendo en condiciones prácticamente de indigencia en una piecita alquilada de un inquilinato en Pedro Juan Caballero. Vamos a ver ahora el video del momento en el que llegaron los criminales. Acá vemos, eran las 12:18 cuando se estaciona frente al inquilinato de ese auto Hyundai negro. Baja un sicario, entra y dos quedan en el portón, todos vestidos con ropa negra y usando pasamontañas. El primero entra, aparentemente reduce a Gringo, lo obliga a entrar a su piecita, que era la última allá en el fondo, y luego ingresan los otros dos. A las 12:18 y 08 segundos entraron los criminales. Fíjense que en este momento ya íbamos 12:18, 12:18 y 48, o sea, hacía 40 segundos que entraron. ¿Qué es lo que pasó supuestamente? Que entraron, Gringo estaba sentado enfrente, lo capturaron, lo llevaron a su pieza, lo hicieron sentar en un sofá, en un sillón, le habrían filmado, aparentemente le filmaron haciendo una especie de declaración y luego le pidieron que dijera sus últimas palabras, tras lo cual lo fusilaron mientras él estaba sentado. O sea, no es que lo sorprendieron, Osvaldo, es como que lo apresaron, lo llevaron a su piecita, lo hicieron sentar, le filmaron y luego, cuando le hicieron decir lo que aparentemente tenía que decir, abrieron fuego contra él. ¿Y cuánto tiempo duró todo eso? 1 minuto 10 segundos aproximadamente duró todo el operativo criminal. Gringo González estaba viviendo desde hacía 2 meses aproximadamente en un inquilinato en Pedro Juan Caballero. Vamos a ver ahora el mapa de dónde se produjo. Ahí está, Osvaldo. Vamos a levantar el zócalo un ratito, porque los criminales después fueron y abandonaron el vehículo. Bueno, Pechera esa camina. ¿Cuál es la ruta PY05? La que va y llega a Pedro Juan Caballero. Este es el centro de Pedro Juan Caballero. Esa es la línea internacional. Pedro Juan Caballero acá, Ponta Poná allá. La penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero queda unos 7 kilómetros antes de llegar al centro. Bueno, Jape penitenciaría entrada, ya hay 2 kilómetros más, hay que tener 800 metros hasta el lugar donde murió Gringo González ayer. Unos lugares de referencia, el estadio del Club 2 de Mayo y la municipalidad de Pedro Juan Caballero, que queda en pleno centro. Los criminales, luego de perpetrar el crimen, salieron a la ruta PY05, bajaron o se desplazaron hacia el sector sur y entraron al otro lado de la ruta. Hay un trayecto acá de 2.500 metros desde el lugar de la muerte de Gringo hasta el punto donde quedó el vehículo quemado, abandonado y quemado. El rodado tiene denuncia de sustracción, es decir, de robo en el lado brasileño. Eso es en cuanto al operativo criminal. Se levantaron en la escena 43 vainas o balapiré de pistolas calibre 9 milímetros y se recogieron 5 vainas de fusil calibre 7.62. Ese calibre corresponde a armamentos como FAL, que es fusil ametralladora liviana, o uno de los más populares, más conocidos, el famoso AK-47. Bueno, esas son las armas que, por ejemplo, utilizan el calibre 7.62. Los 3 sicarios evidentemente dispararon contra Gringo. Se entiende que 2 tenían pistolas porque se recogieron 43 vainas. Las pistolas calibre 9 milímetros tienen un cargador
normalmente de 17 de tiros, algunos 15, otros 17, algunos traen 17 tiros más uno en la recámara, 18. Con un cargador largo se puede llegar a tener una capacidad de 30 tiros, pero igual se encontraron 43 vainas. Entonces necesariamente los dos sicarios usaron pistolas y el tercero habrá rematado a Gringo ya con fusil, probablemente AK-47. El cuerpo de Gringo quedó en ese mismo lugar cuando llegó la policía, y esto es una especie de infidencia. Ni la policía creía ni sabía que era Gringo. Ayer, cuando estábamos trabajando para la edición impresa del diario ABC Color, llegaron unos mensajes a Radio ABC Cardinal de gente que vive ahí al lado del inquilinato y que por lo visto estaban siguiendo la señal de ABC y enviaron audio: acaban de matar a Gringo González. Eran las 12:23 y el crimen ocurrió 12:18. 5 minutos pasaron. La policía estaba llegando al lugar. Le llamamos a uno de los policías de la zona: ¿es cierto que se le mató a Gringo González? Y su respuesta fue, en guaraní incluso: va, el Gringo González, oye, pota, vete inquilinato tuya cueve. Nos dijeron. Ah, bueno. Pero oye, ya lento, ya. Entonces, bueno, gracias, vamos a volver a llamar. Efectivamente, después, esa persona tenían razón, es Gringo González. O sea, nadie imaginó que Gringo González terminaría de esta manera. O sea, lo que Osvaldo, después de vivir en palacios, porque él vivía literalmente en palacios. Las residencias que él ostentaba en Pedro Juan Caballero eran para la época de súper lujo. Y finalmente terminó prácticamente en condiciones de indigencia. ¿Por qué él estaba allí? Ocañé Inaguri. ¿Por qué no? ¿De qué necesitaba estar allí? Necesitaba estar allí porque necesitaba estar escondido, no por una cuestión económica. No, él estaba escondido. Él estaba, ahora vamos a ver en pantalla completa las imágenes ahí del procedimiento, porque para que se vea. Vos sabés, Osvaldo, que él tenía mucho miedo. Evidentemente tenía mucho miedo. Por eso es que él incluso tenía en el lugar, no vas a ni a creer, ¿sabe qué hizo Osvaldo? Compró un pedazo de capó, tapa de vehículo. ¿Conoces lo que es el capó de los vehículos? Sí, obviamente, claro, bueno. Claro. ¿Y sabes qué hacía? Ponía ahí frente a su pieza del inclinato, porque él tenía miedo que le dispararan desde afuera, como una especie de escudo. Compró un capó y puso ahí. Entonces, o sea, porque es un inclinato, ahí se ve, esa es la pieza del fondo. Y en el frente hay una especie de pasillo. Y tenía una vista a la calle. Pero cada vez que él se sentaba a tomar tereré solito, él ahí ponía un pedazo de los restos de la chapería, de un capó de vehículo. Pero él andaba sin guardia. Absolutamente solo. Tenía una novia de Ishika Igei. Mira, Osvaldo, podemos levantar el zócalo. Ese es un capó viejo de vehículo que él colocaba ahí como una especie de escudo de barricada. Así de miedo, así de temeroso estaba últimamente Clemencio Gringo González, cuya historia completa vamos a relatar cuando usted lo ordene, señor Osvaldo Cáceres. Sí, y acá seguramente va a entrar lo de su hijo, pero yo quiero entender por qué él tenía miedo. Porque acá hay que comprender también, Iván, de que él, por el temor, estaba oculto en ese lugar. Escuché muchas críticas a la policía, a la fiscalía, de cómo no pudieron localizarlo, pero no tenía problema judicial. No. ¿Hasta dónde tengo entendido? No. Ahora vamos al desarrollo. Esta es la historia de Clemencio González Jiménez, más conocido como Gringo González, de 64 años de edad, asesinado ayer en Pedro Juan Caballero. Bueno, él nació en el municipio de Orqueta, departamento de Concepción, pero desarrolló casi toda su vida en Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay. De hecho, en ese punto él contrajo el alias de Gringo. ¿Por qué le decían Gringo? Porque era medio rubio, tesarobuilento, de las facciones de un gringo. Entonces, por eso pasaron a llamarlo de esa manera. Gringo González empezó como supuestamente un traficante de marihuana, pero después migró al negocio rentable de la cocaína. En la década de los 90, de la mano de su mentor, el entonces todopoderoso Fat Yamil,
se incorporó a la cúpula del AMPA fronteriza. Él era uno de los intocables en Pedro Juan Caballero y Pontapona. También posicionado estaba en la frontera, que pronto se convirtió en una especie de representante en Paraguay de la organización criminal carioca Comando Vermelho, CB. Y es más, pasó a ser un socio del narcotraficante más famoso que produjo Brasil, Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beiramar. Clemencio Gringo González, junto con Néstor Báez Alvarenga y Óscar Aguará Morel Quiñones, fueron conocidos como los representantes de Beiramar en Paraguay. Eran los rostros visibles de una alianza del Comando Vermelho con el grupo paraguayo de la frontera. Gringo González murió ayer. Néstor Báez Alvarenga en teoría está preso todavía en Brasil. Y Óscar Aguará Morel ya fue asesinado también hace una década en Concepción. En el año 1999, cuando Fernandinho Beiramar le declaró la guerra a su gobierno brasileño, vino a esconderse en el lado paraguayo de la frontera. Estuvo mimetizado entre Capitán Vado y Pedro Juan Caballero. Uno de los que les dio refugio a Beiramar y sus hombres, el ahora fallecido Clemencio González Jiménez. El 5 de diciembre de 1999 se publicaba esto: infructuosa búsqueda del narco brasileño en Amambay. Una comitiva de la Dirección Nacional de Narcóticos, presidida por su propio jefe, comisario Adelio Gray, permanece en el departamento de Amambay tratando de localizar al narco Luis Fernando da Costa, alias Fernandinho Beiramar. Los agentes efectuaron operativos simultáneos en Pedro Juan Caballero, Capitán Vado y Bellavista Norte, pero no pudieron dar con el prófugo, considerado el máximo pez gordo de las drogas en Brasil. Y en esa publicación se incluía el siguiente dato: pese a que se efectuaron allanamientos de casas de varios conocidos sospechosos, como la de Clemencio Gringo González y del padre de Óscar Morel en Pedro Juan Caballero, además de lograrse la detención y entrega de los brasileños Israel Morel, hermano menor de João Morel y supuesto secretario de Fernandinho, los resultados no satisficieron, decía, a la Policía Federal y a la militar que cooperan con la SENAT a lo largo de la línea fronteriza seca entre Mato Grosso do Sul y el Amambay. O sea, en el 99 fue allanada ya la casa de Gringo González en Pedro Juan Caballero en busca de Fernandinho Beiramar. ¿Cómo terminó esa historia, Osvaldo? Fernandinho Beiramar, como fue intensamente buscado también en el lado paraguayo, luego de la guerra que se desató con el clan Morel. ¿Te acuerdas del clan Morel? Sí, me acuerdo. Bueno, Fernandinho pues tenía tres aliados en Paraguay, supuestamente. Gringo, Aguará y Néstor Báez Alvarenga. Fernandinho Beiramar se peleó con el clan Morel. ¿Y qué hizo? Le exterminó prácticamente al clan Morel. 5 de 6. Algo así luego fue, ¿verdad? O fumigazo, ¿verdad? Entonces, esa guerra interna también, ¿qué hizo? Motivó la llegada de los federales brasileños a Paraguay y empezaron a buscarlo en toda la frontera. Jaupe mamá, oye, poje, y hay Fernandinho Beiramar, te oye, ahí porque ahora a peligra para ahí. Y Fernandinho, entonces, viajó a Colombia, donde 3 años después de esta publicación, en 2002, finalmente caería preso, luego extraditado a Brasil y hasta ahora está preso en su país. 99, ¿hace cuántos años, Osvaldo? 25 años atrás. Estamos hablando de esta publicación. Otro antecedente del ahora ya fallecido Clemencio Gringo González. Asesinan al chofer que protagonizó un accidente en el que murió un narco. Se publicó el 29 de enero del 2004. Un chofer que había protagonizado un accidente de tránsito en el que perdió la vida el supuesto narco Félix González el pasado sábado, fue secuestrado la noche del martes último de su domicilio por 4 sujetos vestidos con ropas de paraparaí que portaban armas de grueso calibre. Horas después se encontró su cadáver con más de 50 impactos de bala. Bueno, esa camilla una ave. El 24 de enero de
el año 2004, Félix González Jiménez era el hermano mayor de Gringo González. Félix nació en el 56, Gringo nació en el 59, 3 años de diferencia. Félix manejaba su automóvil lujoso para la época, sobre la ruta quinta. Transportaba a 2 hombres más. Estaba saliendo de Pedro Juan Caballero cuando Félix, el hermano de Gringo, efectuó un adelantamiento indebido y chocó contra un minibús. En ese choque perdieron la vida Félix, el hermano de Gringo, y uno de sus acompañantes. Era el 24 de enero del 2004. La chofer de minibús, Oye Yagarra, Oye Yapochu, es lo que en aquella época era algo así como el Alcotés, creo que ya había Alcotés, ¿verdad? Sí. Y luego la declaración de testigos terminó liberándolo, porque todos sus pasajeros dijeron, no, nosotros íbamos nuestro carril, el otro auto salió, invadió nuestro carril y ocurrió el accidente. Entonces, Opoy y la fiscalía. Va hoy con 3 días a Huepe. Gringo González y sus sicarios fueron a la casa del chofer del minibús. A las 11:30 de la noche lo arrancaron de su hogar, lo llevaron, lo arrodillaron cerca de la zona del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero y le dispararon 50 veces. ¿Quién le disparó? Gringo González. Era la información que trascendió en la época. De hecho, ese homicidio del conductor que protagonizó el accidente en el que murió el hermano mayor de Gringo González derivó en la captura, imputación y encarcelamiento de Gringo González. Bajó la cárcel para Gringo González. Estuvo en prisión entre 2004 y 2005. Y después, moviendo sus tentáculos, consiguió una medida de arresto domiciliario en el año 2006. Jaoñe plantar la fiscalía. ¿Cómo él está procesado como autor moral de un homicidio? Le mataron 50 tiros a un padre de familia inocente, tenía 24 años el chofer, que no tuvo nada que ver en el accidente. Él va a ser condenado a 20, 25 años. ¿Y cómo es que le van a dar arresto domiciliario? Dijo la fiscalía. Apeló el fallo y consiguió que se revocara esa resolución. Y se ordenó el regreso de Gringo González a la cárcel de Pedro Juan Caballero. Mamotea. La fiscalía allanó la casa donde Gringo González guardaba arresto domiciliario, pero sin embargo ya no lo encontraron. Vamos a ver ahora la publicación de aquella época. Esto salió el 17 de febrero del año 2006. Rastrean paradero de un empresario de frontera, entre comillas. El fiscal Justiniano Cardoso, ahora ya jubilado, ¿verdad, Osvaldo? Sí. Rastrea desde el miércoles último, decía, es decir, por el 15 de febrero del año 2006, al conocido empresario de frontera Clemencio González Jiménez, alias Gringo, quien guardaba reclusión domiciliaria por un hecho de homicidio. Tras un allanamiento realizado en su vivienda, los agentes comprobaron su fuga, motivada presumiblemente porque la Cámara de Apelación había revocado dicha medida y debía volver a la cárcel. Gringo, actualmente prófugo, decía, es apuntado como el autor moral del secuestro y muerte de Amado Felicio Martínez, quien el 27 de enero del año 2004 fue secuestrado y acribillado a tiros. ¿Entendés, Osvaldo? Jaupe o Cañela Gringo González. 2006, oye, calle y supela, oye, allí a la cárcel, ¿ves? Nunca más apareció desde entonces. ¿Qué pasó, Osvaldo? Desde la clandestinidad, increíblemente, Gringo González solucionó su situación judicial. Arregló con alguien. E increíblemente zafó de este proceso por homicidio. Nunca más el caso fue impulsado, prácticamente o para ahí. Aquel homicidio quedó en la nada. Y así seguimos avanzando. En el año 2009, específicamente el 16 de enero, un ex policía se presenta en la fiscalía de Pedro Juan Caballero y denuncia que Gringo González le ofreció $200,000 en efectivo para matar al entonces senador liberal Robert Acevedo.
y que le ofreció otros $300,000 para matar al entonces fiscal Arnaldo Yucio. Robert Acevedo falleció hace 3 años durante la pandemia y Arnaldo Yucio es actualmente, llegó a ser ministro del Interior y actualmente soporta un proceso judicial. Así es, ¿verdad, Waldo? Sí. Bueno, Ojoñe presentaba de policía, pues, Santiago Montanía Fernández, y denunció él que el 23 de diciembre del 2008 se encontró con Gringo y que Gringo le ofreció $500,000 en total para matar a Robert Acevedo y Arnaldo Yucio. Gringo en ese momento estaba libre porque él solucionó su situación procesal. El 8 de febrero del año 2010, la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, tomó por asalto la estancia 8 de diciembre, situada en Pedro Juan Caballero. Fue justo luego de que aterrizara en el lugar una avioneta que descargó 500 kilos de cocaína. Los antidrogas esperaron que la máquina bajara la droga e irrumpieron en el momento en el que la mercadería ilícita era cargada a camionetas. Se desató un enfrentamiento en el que murieron 3 de los traficantes y resultó herido supuestamente en aquella balacera Gringo González, quien logró escapar de aquel procedimiento. Fue en su estancia 8 de diciembre de Pedro Juan Caballero. Al año siguiente, en junio del año 2011, balean a joven en la frontera. Un joven paraguayo de nombre Charles González Coronel, hijo del conocido supuesto narco de esta frontera, Clemencio Gringo González, se encuentra en grave estado luego de haber sido baleado ayer de madrugada por agentes de la Policía Federal brasileña, que lo persiguieron tras una gresca a la salida de una discoteca de Ponta Porá. Este tiroteo fue el 11 de junio del año 2011. Ahí vemos la camioneta azul que manejaba Charles González Coronel, el hijo de Gringo. ¿Por qué tocamos este tema, Osvaldo? Del ataque contra Charles González Coronel, porque él sería clave también en la historia de su padre. El 10 de enero del año 2015 ocurrió lo siguiente. Policías de antinarcóticos recibieron la información de que una avioneta aterrizó en una zona de estancias y de comunidades indígenas en San Japutá, que es un distrito vecino de Pedro Juan Caballero. Jaojó la policía, ¿acuerdas, Osvaldo? Y este es un caso muy sonado. Se fueron los policías de antinarcóticos, le llamaron a un informante y le dijeron: acaba de aterrizar una avioneta. ¿A dónde? Y acá en tal parte, Peyuque. Jaojó la antinarcóticos, guá. Ojo, y que igual en caravana, bueno, en realidad era una camioneta nomás del antinarcótico, que eran 4 policías que estaban de guardia en ese momento, salieron y se fueron. Y cuando estaban llegando al punto que le dijeron a su informante, ahí aterrizó una avioneta, se cruzaron, se encontraron en realidad con otra camioneta. Los policías de antinarcóticos se bajaron porque era en una quebrada, era en un tape Cagüí, Yobay, tape camino rural. Se encontraron los policías con el otro vehículo. Allí la policía, ¿acuerdas? Quietos policías ahí. Abajo, dijeron los policías. Y se baja, de la camioneta se baja un hombre, también portando un fusil y una pistola. Personal policial, le dice. Se encontraron 2 policías. Y los antinarcóticos le dijeron: identifíquese, le dijeron. Soy personal policial, guardaespaldas de autoridad departamental de Amambay. Había sido el policía que bajó también armado. Estaba transportando supuestamente a 2 concejales departamentales, uno colorado y otro liberal. Entonces los policías le dijeron: no, bájense. Y el policía que era el guardaespaldas de los concejales, oñemos hasta, no oímos ahí. Y ya se puso en posición ofensiva, ya oñemos hasta mojico ahí. Y entonces el policía que era guardaespaldas le amenazó a los antinarcóticos: tapejonte, ay, porque ya yo yucapata. No nos vamos a bajar y no nos vamos a entregar. Entonces los policías antinarcóticos se replegaron, salieron del lugar,
y la otra camioneta, la del policía y los concejales departamentales, también se replegó. Cuando llegaron los refuerzos, una hora después, los policías antinarcóticos volvieron a entrar al lugar y ya no encontraron ni al otro policía ni a los concejales departamentales, pero sí encontraron 252 kilos de cocaína, que aparentemente ese policía y los concejales departamentales estaban trayendo en la camioneta. Según la investigación, o huelló la avioneta, o la mocoy concejal, pero en camioneta, pejupi, y la droga, jaoseta, ruta, pejinara. Fueron interceptados, a Upebo y Cola Wiriri. Bueno, eso fue el 10 de enero del año 2015. Esta carga de 252 kilos de cocaína fue llevada a la sede de la Jefatura de Policía de Amambay, con asiento en Pedro Juan Caballero. Una semana después, el 17 de enero del año 2015, Gringo González, uno de sus hijos no reconocido, y la novia de este, entraron en horas de la noche al patio de la gobernación de Amambay en un vehículo. Se estacionaron al lado mismo de la muralla que da al patio de la Jefatura de Policía, porque en Pedro Juan Caballero la gobernación y la jefatura quedan una al lado de otra. Jajola Gringo González supuestamente y no era oñe estacionate en muralla, ¿ve? Y desde la Jefatura de Policía salieron 3 policías del Grupo Especial de Operaciones GEO que estaban de guardia esa noche y que eran los encargados de custodiar la cocaína que había sido depositada en la armería del GEO, del Grupo Especial de Operaciones. ¿Qué pasó? Supuestamente Gringo González le llamó, le ofreció plata, y los policías aceptaron. Cuando Gringo, su hijo y su nuera llegaron, los policías abrieron la armería, sacaron las bolsas con cocaína, caminaron 50 metros, las arrojaron al otro lado de la muralla, cayendo al patio de la gobernación. Gringo, su hijo y su nuera cargaron la droga y huyeron del lugar. Ese fue un escándalo feroz. Los 3 policías cumplen actualmente elevadas condenas en la agrupación especializada. Bueno, y a partir de ahí, hoy con la investigación, la propia policía había devuelto una carga de cocaína a un narco. Fue tal vez uno de los mayores escándalos que se recuerda hasta ahora, ¿verdad, Waldo? Sí. Luego, fue, ¿cómo? Enero fue. Sí, el 10 fue la incautación y el 17 la devolución. ABC del 24 de enero, una semana después de la devolución de la droga, se reportaba la detención y el encarcelamiento del entonces concejal departamental liberal de Amambay, César Augusto Quevedo Isnardi, y de su colega, concejal departamental colorado de Amambay, José María Bogado Martínez. Había sido, supuestamente, los concejales Quevedo y Bogado eran los que fueron a recoger la carga de cocaína en San Japutá y que fueron retenidos por los policías antinarcóticos. La preso. Uno de ellos, Quevedo Isnardi, está actualmente en juicio y el otro abogado está rebelde o cañía, pues, luego de que recibieran medidas alternativas a la prisión. Ellos dos, o al menos el liberal, era del equipo político del entonces gobernador de Amambay, Pedro González Ramírez. Y cuando eso, la policía investigaba una presunta protección política a Clemencio Gringo González. Estamos en el año 2015. ABC Color del 8 de octubre de ese año descubren vínculos de Pavón con el crimen del policía de investigaciones. ¿Qué pasó, Osvaldo? Aquel 5 de octubre del año 2015, Cereza Camina Ave. Suboficial primero Óscar Selvino Vargas era un agente de investigaciones de Pedro Juan Caballero. El 5 de octubre del 2015 él fue asesinado por sicarios en Pedro Juan. ¿Por qué? Porque Vargas era el que recibió desde San Japutá el aviso de que aterrizó la avioneta con la cocaína esta incautada. Y él fue el que le llamó a los antinarcóticos y le dijo: ahí en tal parte aterrizó una camioneta, una avioneta, está mejor para revisar. Y alguien de los intervinientes le vendió otra vez a su informante, el que a nosotros nos avisó que fue Vargas, esa investigación. Va, oigo, la droga era supuestamente de Gringo González.
ojo yeyuca la policía. Se hizo el seguimiento de los asesinos del policía y llegaron a una propiedad que era ocupada por la familia de Jarvis Jiménez Pamón. De hecho, en el lugar se encontró un pasaporte de Pedro Jiménez Daluz, el hijo de Jarvis. Pedriño, le dicen. En esa época, cuando era el más buscado ya, Gringo González había establecido una especie de alianza con Jarvis Jiménez Pamón. Y las propiedades de Gringo de a poco iban pasando a manos de Jarvis. Entonces, cuando eso se allanó una casa de Gringo, se encontraron vínculos con la familia de Jarvis, pero era en conexión con el asesinato de un policía que mandó echar la carga. Desde ese momento, Clemencio Gringo González pasó a ser el narcotraficante más buscado de la República. De hecho, él era uno de los 5 criminales más buscados de nuestro país, junto con el secuestrador Osvaldo Villalba del EPP, ya fallecido, el terrorista de la entonces Agrupación Campesina Armada ACA, Alfredo Jara Larrea, ya fallecido, el asaltante Amado Ramón Benítez, ya preso, cumpliendo múltiples condenas, el sicario Wilson Acosta Márquez, que mató al periodista Pablo Medina, este está preso en Brasil, y Gringo González, ahora fallecido. Gringo fue el narco más buscado del Paraguay hasta el año 2019, cuando fue desplazado por Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamora, quien había sido rescatado en Asunción y ahora está nuevamente preso en Brasil. La carrera delictiva de Gringo González tuvo un punto alto de vuelta el 8 de agosto del año 2017, cuando la policía allanó otra estancia de Gringo González, la estancia Cristo Rey, en Pedro Juan Caballero. En ese lugar fueron detenidos 16 miembros del PCC, que un mes antes, el 18 de julio de aquel año 2017, habían asaltado un convoy de la empresa transportadora de caudales Grendahue, en Montelindo, Chaco. Luego de asaltar los blindados, los miembros del PCC se escondieron en la estancia Cristo Rey, perteneciente a Gringo González, pero que cuando eso ya era administrada por Jarvis Jiménez Pamón, porque Gringo supuestamente para solucionar todos sus problemas judiciales le pidió prestado una plata grande a Jarvis. Como no le podía más pagar, Jarvis empezó a quedarse con las propiedades de Gringo González. Siguiente punto importante en este relato cronológico. El 28 de noviembre del año 2020, la policía atrapó en Pedro Juan Caballero al que por entonces había sido enviado desde San Paulo para ser el nuevo jefe del PCC en la frontera, Flavio Arruda Guillerme, quien según la policía es primo de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Flavio Arruda Guillerme, brasileño, fue detenido en Pedro Juan Caballero, donde en la casa que era de Gringo González. O sea, Gringo le dio refugio, le prestó su casa y ahí fue detenido Flavio Arruda Guillerme. Esto fue el 28 de noviembre del año 2020. ¿Por qué va a ser importante también? Enseguida lo van a descubrir. Siguiente material. 23 de enero del 2021 se publicó esto. Policía captura al tercer narco más buscado en el territorio paraguayo. Finalmente, luego de tantos años en clandestinidad, Clemencio Gringo González había sido recapturado por la policía. ¿Te acuerdas que esto ya mostramos acá en Crimen y Castigo, Osvaldo? Sí. Gringo estaba escondido en un condominio denominado Aires del Norte, que queda detrás de la base de la Senat en Pedro Juan Caballero. Cuando fue detenido, Gringo acababa de recuperarse del COVID. Estábamos en plena pandemia. Estaba viviendo en una casa de ese barrio cerrado que le había sido alquilada ¿por quién? Por su hijo Charles González Coronel, de quien hablamos hace un rato cuando les conté que él había sido baleado por la Policía Federal en 2011. Agentes de investigaciones de Pedro Juan Caballero siguieron a Charles González Coronel durante varias semanas hasta que Charles condujo a la policía, sin saberlo, a la casa donde estaba escondido su papá, Gringo González.
Oye, ya Arrala Gringo González, para ese momento ya era el tercer narco más buscado. O Weyibema Gurila Podio. ¿Por qué? Porque cuando eso ya estaba emergiendo, además de Zamora, ya estaba apareciendo Faustino Ramón Aguayo, otro narco pedrojuanino que ahora está preso. El 24 de enero del año 2021, narco Gringo González es desde ayer el segundo preso más importante del país. ¿Por qué? Porque desde ese momento, o sea, cuando eso y hasta ahora, el preso más importante de la República es Armando Javier Rotela Ayala, el líder del clan Rotela, quien está preso en la cárcel Martín Mendoza de Emboscada. Gringo pasó a ser en ese momento el segundo preso más importante del país. ¿Dónde lo trajeron? Tras su captura en Pedro Juan Caballero, lo recluyeron en la agrupación especializada. Estando en el cuartel policial preso, Gringo González compartió celda con Flavio Arruda Guillerme, ese brasileño que fue capturado justamente en la casa de Gringo en Pedro Juan Caballero, el primo de Minotauro, al que le veíamos recién. Y acá hay que hacer un apartado especial. Flavio Arruda cayó en 2020, en noviembre, y Gringo cayó en 2021, en enero. Hubo diciembre, enero, 2 meses de diferencia. Flavio, jefe del PCC, cayó en la casa de Gringo en Pedro Juan, le trajeron a la agrupación. Gringo cayó en Pedro Juan, le trajeron a la agrupación. Hasta 2022, cuando Gringo estuvo preso en la agrupación y Flavio también, ellos eran compañeros de celda, mejores amigos, todo. Charles González Coronel, el hijo de Gringo, venía a visitarle habitualmente a su papá acá en la agrupación. La mujer de Flavio Arruda Guillerme también venía habitualmente de Pedro Juan Caballero a visitarlo en la agrupación. A veces coincidían Flavio con su mujer, Gringo con su hijo en la agrupación. Terminaba el horario de visita, el hijo de Gringo tenía que volver a Pedro Juan Caballero, la mujer de Flavio tenía que volver también a Pedro Juan Caballero. Pasó aparentemente lo que muchos dicen, lo inevitable. El hijo de Gringo González inició una relación clandestina con la mujer de Flavio Arruda. O sea, inició una relación supuestamente con la mujer del compañero de celda de su papá. ¿Y por qué eso va a tener mucha relevancia? Porque vamos a ver también lo siguiente. Avanzamos. 21 de septiembre del año 2023, Charles González Coronel, el hijo de Gringo González, aquel a quien la Policía Federal había baleado en 2011, termina muerto en Pedro Juan Caballero, en un atentado que fue planificado supuestamente por Flavio Arruda Guillerme. Charles debía una plata a una casa de cambios, donde también aparentemente tenía dinero invertido Flavio Arruda Guillerme. Cuando eso, 2023, Charles y Flavio ya estaban enfrentados, porque hay que recordar, Charles supuestamente se metió con la mujer de Flavio cuando Flavio estaba preso en la agrupación con el papá de Charles. Sicarios perpetraron el crimen y mataron al hijo de Gringo González. Y allá vemos a Gringo González en la foto superior de esta página. Gringo se presentó en el lugar del crimen de su hijo y dio algunas pistas sobre ese atentado. ¿Quién tiene orden de captura por ese atentado hasta ahora? Flavio Arruda Guillerme. Y este es un punto de inflexión en la historia también de Gringo, porque después la policía descubriría que la muerte de Charles González Coronel, hijo de Gringo, fue ordenada supuestamente por Flavio Arruda Guillerme, antiguo compañero de celda de Gringo. Esa es la información que recibió Gringo González. Entonces Gringo emprendió el operativo de venganza. Y la primera información certera que le dieron es que algunos de los involucrados en la muerte de su hijo Charles estaban escondidos en una estancia de la colonia Picú, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay. El 11 de enero de este año, un grupo tipo comando atropelló la estancia Ideal, que queda a 50 kilómetros de Pedro Juan Caballero. Los criminales mataron a Javier Pavón González, Alejandro Cabañas Lescano, César Javier Fleitas Valiente, Reinaldo Franco Sánchez, Freddy Gabriel Torres Pablino y Carlos César Armoa Espínola. Esta estancia pertenece a Marciano Denis Torales,
señalado también como capo de la frontera. Supuestamente este sextuple homicidio fue perpetrado por hombres enviados por Gringo González, porque a Gringo le llegó la información de que ahí estaban algunos de los involucrados en la muerte de su hijo Charles. Sin embargo, aparentemente la orden del sextuple homicidio fue emanada por Gringo sin corroborar ese dato. Y esto movió el avispero en la frontera. ¿Qué es lo que estaba pasando últimamente? Que Gringo ya osó y tema y le andaba pidiendo prestado dinero a varios otros capos de la frontera. ¿Para qué quería juntar plata Gringo? Para terminar la venganza. Se quedó Sohue y él requería dinero para volver a armar a su ejército de sicarios y dar el golpe final contra los autores morales de la muerte de su hijo Charles. Entonces, como Gringo estaba tan inquieto, los capos de la frontera supuestamente le dijeron: Gringo, tranquilízate, ya está, ya le mataron a tu hijo, ya mandaste a hacer el sextuple homicidio, ya opama, bebé. Si vos armás otro huiriré acá en la frontera, o upata ñande de la policía, opama, bebé, ñe tranquiliza, terminó. Eso le pidieron a Gringo, y Gringo supuestamente se negaba. Y él a toda costa quería terminar lo que empezó. Quería vengar la muerte de su hijo, llegando hasta el autor moral. Probablemente ahora, en ese marco, es que unos capos de la frontera, para evitar que Gringo González armara un problema innecesario, le enviaron a estos sicarios y se le adelantaron. De ese modo, como dicen en la frontera, devolviéndole el equilibrio al AMPA fronteriza. Porque si Gringo perpetraba el ataque final, probablemente toda la policía iba a sitiar de vuelta a la zona y eso no iba a convenir a los demás grupos que operan en la frontera paraguayo-brasileña. De este modo, con 4 sicarios, finalmente acabaron con la vida de Gringo González, cuando este estaba en plena operación de venganza por la muerte de su hijo Charles González Coronel. ¿Pero le manda a matar para que se tranquilice o se le adelanta el que iba a ser la víctima? Y las dos cosas, probablemente las dos cosas. Esta es una imagen que obviamente distorsionamos, pero es para que se note el contexto en el que vivía Gringo González últimamente. Una fiambrera, una alacena prácticamente vacía, un cartón de leche, acá había medio kilo de hierba. Prácticamente en la indigencia vivía Gringo González, un capo que en su mejor época vivía en verdaderos palacios, pero que terminó muerto, reiteramos, en un modesto inquilinato de Pedro Juan Carrió.